vamos a estudiar, como lo hicimos en la primera parte de nuestro día, de nuestro culto, un tema que hemos titulado Principios de Sanidad. Principios de Sanidad. Y lo que yo quiero que usted entienda el día de hoy es que es importante en todo lo que a Dios se refiere conocer cuál es su voluntad. Porque cuando nosotros conocemos la voluntad de Dios, entonces nuestra fe empieza a crecer. O podríamos decirlo de la otra manera: la fe comienza cuando la voluntad de Dios es conocida. Así que necesitamos entender cuál es la voluntad de Dios. Y hoy vamos a mirar cuál es la voluntad de Dios con respecto a la sanidad, con respecto a la sanidad suya y a la sanidad nuestra. Amén. La Biblia es clara al decir la voluntad de Dios al respecto de este tema. Y es muy importante, ¿por qué? Porque muchos creyentes hoy están padeciendo enfermedad y la han asumido como la voluntad de Dios. Mucha gente está diciendo hoy: bueno, si yo hoy estoy enfermo, entonces será la voluntad de Dios, así que gloria a Él. Así que yo creo que eso no da gloria a Dios. La enfermedad nunca trae gloria a Dios. Lo que trae gloria a Dios es su sanidad. Y vamos a mirar hoy cómo Dios nos ama, habiéndonos regalado a través de Cristo la sanidad. Amén. Así que lo que primero quiero yo empezar diciendo es, enfatizando una vez más esa frase: la fe comienza cuando la voluntad de Dios es conocida. Así que vaya por favor a Romanos capítulo 10. Y vamos a empezar leyendo. Vamos a tener muchos textos, así que usted va a ser muy rápido el día de hoy. Gloria a Dios. Romanos capítulo 10. Y vamos a leer el verso 17. Usted quizás lo conoce, ha oído muchas veces ese texto. Romanos capítulo 10, verso 17. La fe comienza cuando la voluntad de Dios es conocida. Amén. Y miren lo que dice la palabra de Dios aquí en Romanos capítulo 10, verso 17. Dice: así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Miren, yo le pregunto, dijimos que la fe comienza cuando la voluntad de Dios es conocida. Ahora, la pregunta es: ¿cómo conozco yo la voluntad de Dios? ¿Dónde puedo yo hallar la voluntad de Dios? Y la respuesta aquí es clara, es a través de su palabra. Porque cuando oímos la palabra de Dios, entonces la fe viene. Y la fe viene cuando la voluntad de Dios es conocida. Amén. Así que es muy importante que usted pase tiempo en la palabra de Dios. Vuelvo y le reitero, usted siempre me va a escuchar reiterando eso, porque para nosotros aquí es muy importante que usted pase tiempo en la palabra, que usted lea la palabra. ¿Cuánto tiempo pasó en la palabra esta semana? ¿Cuánto tiempo invirtió en la palabra de Dios? Es muy importante para su vida espiritual. ¿Cuántos quieren crecer, ser hombres y mujeres de gran fe? Amén. Uy, pero bien poquitos. ¿Cuántos quieren ser hombres y mujeres de gran fe? Amén. Ahora, si usted lo quiere hacer, usted tiene que invertir tiempo en la palabra, conocer la voluntad de Dios. Amén. Gracias, amor, yo te agradezco mucho. Ahí él ya les va a ayudar encontrando las citas. Gloria a Dios. Amén. Ahora, empecemos a buscar esto. Y nosotros tenemos la Biblia para conocer la voluntad de Dios. Ahora, mire cómo llama Dios a su palabra. Vaya conmigo a Proverbios. Proverbios capítulo 4. Proverbios está ahí cerca de Salmos. Así que vaya conmigo allí. Proverbios capítulo 4. Y miremos cómo Dios llama a su palabra. Es maravilloso ver cómo Dios dice de su palabra algo precioso como lo que está aquí. Capítulo 4, a partir del verso 20. ¿Estamos allí? 4:20 dice: hijo mío. Ahora yo pregunto, ¿cuántos hijos hay aquí? Amén. Aló, por aquí en el centro como que no hay ninguno. ¿Qué? ¿Cuántos hijos hay aquí? Amén. Amén, somos hijos, ¿verdad? En Cristo Jesús. Y dice: hijo mío, o sea que esta palabra es para ti. Está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. Que no se aparten
profundo ¿de qué? Corazón. De tu corazón. Ahora note esto. Aquí está la clave. Nótelo. Verso 22. Porque son vida para los que las hallan. Y medicina, ¿para qué? Ahora, miremos lo que está diciendo Dios. Dios está diciendo: hijo mío, inclina tu oído a mis razones. Está atento a mi palabra. Escudriñala, porque en ella vas a hallar la vida. Y ella va a ser como una medicina para tu cuerpo. Amén. Ponía yo esta mañana el ejemplo, cuando usted está enfermo y va al médico. Vamos a suponer que usted tiene una erupción en su piel y usted va donde el dermatólogo. Así que el dermatólogo lo mira, lo examina y luego hace ¿qué? Una fórmula médica, hace una prescripción médica de lo que usted tiene. Y luego le dice: bueno, ¿sabes una cosa? Esa cuestión de tu piel solamente se puede tratar a través de esta crema. Entonces tú vas a tener esta crema, escucha bien, es de uso externo. Es decir, tienes que untártela en la piel. Y te la vas a untar cada 12 horas. Y tú dices: bueno, está bien. Pero cuando estás en casa dices: oiga, no, eso de uso externo como que no. Yo creo que es mejor si me la como. Ahora, yo te pregunto, ¿eso te va a hacer bien a ti? ¿Por qué? Porque hubo unas indicaciones de parte del médico de cómo debías usar la medicina. Ahora aquí también hay una prescripción médica de parte del médico de médicos. Y te dice: inclina tu oído a mis razones. Estás atento a mis palabras, porque ellas son medicina para tu cuerpo. Y si las hallas, hallarás la vida. Ahora, si tú no haces esa prescripción como Dios la ha establecido, pues tampoco va a haber mucho efecto en ti. ¿Y sabe cuál es la prescripción de Dios? En Josué 1:8. No vaya allí, usted lo conoce. Y si no lo recuerda, yo se lo recuerdo. Yo sé que usted lo va a recordar. Josué 1:8 dice: meditarás de día y de noche en este libro de la ley, porque entonces harás prosperar tu camino y todo lo que hagas te saldrá bien. Ahora, yo lo estoy parafraseando, quizás me comí algunas partes, ¿verdad? Pero note que ahí hay una prescripción, ahí hay una indicación de cómo tienes que usar la medicina de Dios, porque Dios dice que su palabra es una medicina. Y Él te está diciendo que tienes que usarla, tienes que meditar en ella, tienes que pasar tiempo en ella, de día y de noche, y meditarla. Ahora, ¿qué es eso de meditar? Usted ya me ha escuchado, pero vuelvo y se lo repito. Meditar no simplemente es reflexionar la palabra, se requiere también de susurrar la palabra, de hablarte a ti mismo la palabra. Esa es la manera en que tú tomas la medicina de Dios, que es su palabra. Ahora, Él llama aquí a su palabra una medicina. Pero sigamos leyendo. Devuélvase un poco y vaya al Salmo 107. Yo dije esta mañana, y quiero también repetirlo ahora, que esta porción de la palabra es muy importante para mí. Y sabe que yo meditaba ahora, bueno, le voy a explicar primero por qué es importante para mí, y luego le digo que estaba meditando yo ahora. Salmo 107, verso 19. Ustedes ven aquí mi Biblia un poquito rayada, ¿cierto? Con un color rosado acá. Aquí en esta porción hay una leyenda que dice: libre de la ruina. Y entonces escribí yo aquí a un lado: primera predicación en Mosquera, el 14 de mayo del 2013, por el pastor Omar Hernández. De esta porción fue que mi pastor predicó la primera vez aquí en esta iglesia. La primera reunión que se hizo de esta iglesia se predicó de este tema. Y escuché eso: habló de salud. Y hoy yo estaba meditando. Iniciamos una nueva etapa de 2 cultos. Y
también el Señor colocó en mi corazón hablar acerca de sanidad. Yo no lo había entendido, sino que lo vine a entender ahora que estábamos adorando y alabando. ¿Y sabe por qué? Porque Dios quiere con este ministerio hacer cosas grandes y maravillosas. Y yo les he dicho a ustedes, pero a algunos que no me han escuchado, quiero invitarlos y decirles: si usted pasa un tiempo más aquí en este lugar, usted va a ver ciegos ver, paralíticos levantarse, muertos resucitar. Lo va a ver, sordos oír, mudos hablar. Amén. Usted lo va a ver si permanece aquí un tiempo con nosotros, porque yo estoy completamente seguro a quien le he creído. Amén. Aleluya. Ahora, estamos hablando de que Dios dice que su palabra es una medicina. Pero note lo que dice a partir del verso 19. Dice: pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Y note lo que dice el verso 20. Envió su palabra y los sanó y los libró de la ruina. Amén. Ahora, Dios dice que su palabra es una medicina. Ahora aquí nos dice que Él envió esa palabra y nos sanó. Ahora, la pregunta es: ¿quién es esa palabra? ¿Quién es esa palabra? Y miremoslo a la luz del Nuevo Testamento. Así que vaya por favor a Juan capítulo 1. Juan capítulo 1, Nuevo Testamento. Vimos ya cómo el Señor en el antiguo pacto declaró que su palabra era una medicina y que Él envió esa palabra, amén, para sanarnos. Ahora, a la luz del Nuevo Testamento, entendamos lo que se nos ha dicho. Y Juan 1:1, usted lo sabe, usted lo conoce, ¿verdad? Y podríamos parafrasearlo de una manera textual o de memoria. Dice: en el principio era el verbo. Ahora, en algunas de sus Biblias puede aparecer: en el principio era la palabra. Amén. Ahora, vamos a leerlo de esa manera, porque verbo y palabra es un sinónimo. Y dice: en el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Ahora, salte al verso 14. Dice: y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Ahora, ¿de quién está hablando aquí? De Jesús. Ahora, unamos lo que hemos leído. Proverbios 4, 20, 22 dice que su palabra es una medicina. Salmo 107, verso 20 dice que Él envió su palabra y nos sanó. Ahora, Juan 1:1 y 14 nos dice que esa palabra, que es una medicina y que nos sana, se llama Jesucristo. Aleluya. Se llama Jesucristo. Jesucristo es la respuesta a cada una de nuestras necesidades, y ahí está incluida nuestra salud. Amén. Nuestra salud. Ahora, hay una salud corporal, natural, ¿verdad? Pero también hay una salud espiritual. Y Él es el médico que cura lo natural y lo espiritual. Aleluya, aleluya, gloria a Dios. Ahora, sigamos leyendo y sigamos mirando. Ahora vamos a los Apocalipsis. ¿Cuántos saben que el libro de Apocalipsis es un libro que nos muestra, es como un telescopio? ¿Cuál es el telescopio ese el Hubble? Ese que es el más grande de todos. ¿Sí lo estoy pronunciando bien? Bueno, me excusan si no lo estoy pronunciando bien, pero vamos a decirlo de esta manera. La NASA creó un telescopio gigantesco que puede mirar hacia adelante, puede mirar hacia el universo, hacia adelante, y ha descubierto miles y miles de cosas. Ahora, Apocalipsis es ese telescopio que nos permite ir hacia el futuro, mirar hacia el futuro, y en ese telescopio podemos ver al Rey de Reyes. Podemos ver al Jesús resucitado, al Jesús lleno de gloria. Y miremoslo a través de ese telescopio en el capítulo 19. Miren el capítulo 19, a partir del verso 11. Capítulo 19, a partir del verso 11.
Ahí hay un telescopio que nos muestra al Jesucristo resucitado, a ese que es la medicina, que es la palabra, que se hizo hombre, que murió, que fue sepultado, que resucitó y que ahora está sentado en gloria. Apocalipsis nos permite mirar hacia el trono de Dios y ver al que está a la diestra del Altísimo. Y dice allí: entonces vi el cielo abierto y había un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego. ¡Wow! En su cabeza tenía muchas. Ahora, esa palabra diadema es corona de oro. En mi versión dice diadema. Quizás en su versión pueda decir corona, pero hay una corona de oro. Amén. Y ahí indica corona de oro. Gloria a Dios. Sigue diciendo allí. ¿Estamos en qué verso? En el 12, sigo con el 13. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es la palabra de Dios, el verbo de Dios. Ahora, ¿lo ven cómo es Él? Resucitado y glorificado. Ahora, sigue diciendo el verso 14: los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, los seguían en caballos blancos. ¿Cuántos quieren cabalgar al lado del Altísimo? De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y las regirá con vara de hierro. Él pisa el lagar del pino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Verso 16: en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquí se está hablando de Jesucristo. Amén. De Jesucristo y este resucitado. Amén. Y Él es la medicina que fue enviada por el Padre para sanarnos a usted y a mí. ¿Aló? Él fue quien fue enviado para sanarnos. Amén. Ahora, miremos cómo lo dice la Biblia, qué fue lo que hizo Él. Gálatas 3:13. Gálatas capítulo 3, verso 3. Ahora, recuerde que estamos hablando acerca de principios de sanidad. Amén. Y estamos diciendo que la fe comienza cuando la voluntad de Dios es conocida. Amén. Y que Dios dice de su palabra que es su medicina. Él dice que Él la envió y que Él nos sanó. Y vemos a la luz del Nuevo Testamento que esa palabra enviada se llama Jesucristo. Ahora, Gálatas 3:13. ¿Están ahí? Permítame, me tomo un poquito de agua. Ahora, esa palabra debería ser una de las que usted debería tener subrayada ahí en su Biblia. No le dé miedo subrayar su Biblia, porque cuando usted subraya su Biblia, usted va a poder tener ahí notas para poder compartir con otro. Usted ve mi Biblia y está totalmente rayada por todo lado, y usted dirá: oiga, no quiere la Biblia. No, yo sí la quiero. Lo que pasa es que la quiero tanto que la quiero compartir con otros. Y entonces, si yo no la tengo subrayada y no tengo ahí mis notas, cuando yo vaya a compartir con alguien, ¿dónde es que estará eso? Y no la encuentro. Pero como yo tengo rayada mi Biblia y conozco mi Biblia, yo sé. Yo de pronto no estoy seguro cuál es el capítulo, cuál es el versículo, pero yo voy mirando cuál fue la raya que yo hice. Y aquí está. Ven, te lo comparto. Y se lo regalo a la persona, y la persona es bendecida. Amén. Ahora, Gálatas 3:13 dice: ¿estamos ahí todos? Dice: Cristo, ¿quién? Cristo nos redimió. ¿Sabe cómo dice otra versión? Dice: Cristo dejó sin efecto. Ahora, ¿qué dejó sin efecto? Dice allí: la maldición de la ley, haciéndose maldición por nosotros, pues está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Ahora, quizás usted no logre entender, y yo le voy a ayudar un poco, recordándole cuál es la maldición de la ley. Usted lo puede leer en casa, no lo vamos a leer ahora, pero usted lo puede leer en casa. Usted va a tomar nota de ese verso, capítulo 28 del libro de Deuteronomio.
ahí en la segunda parte, como a partir del verso 11 o 14, no estoy seguro, pero hay un título en su Biblia que dice efectos de la maldición de la ley, efectos de desobedecer la ley. Maldiciones de la desobediencia. Maldiciones de la desobediencia, gracias Alejo. Y sigue ahí un chorrero de cosas, pero son muy amplias para poderlas leer. Hoy no nos alcanzaría el tiempo, pero yo quiero que usted tome nota y las agrupe solamente en 3 cosas. La maldición de la ley traía 3 cosas sobre el ser humano. La primera, ruina. La segunda, enfermedad. Y la tercera, muerte espiritual. Ahí en esas 3 cosas se puede agrupar la maldición de la ley. Y está en Deuteronomio capítulo 28. Pero ahora miremos eso a la luz de Gálatas 3:13. Dice, Cristo dejó sin efecto la ruina, la enfermedad y la muerte espiritual, porque está agrupada ahí la maldición de la ley. ¿Me hice entender? ¿Sí? ¿Es claro o no es claro? Veo algunos. ¿De qué está hablando? Amén. Entonces, Cristo dejó sin efecto esas 3 cosas que son la maldición de la ley. Ahora, note que ahí está incluida la enfermedad. Cristo vino para darnos salud. Ahora, yo le pregunto, a la luz de eso que hemos estudiado, ¿es la voluntad de Dios que uno de sus hijos esté enfermo? No. Ahora, ¿puede ser que un cristiano padezca de alguna enfermedad? Claro, ¿cierto? Claro. De hecho, yo estoy un poco constipado. Pero aquí el punto no es que nunca venga una enfermedad sobre ti, sino que tu fe te permite tener la grandeza, la fortaleza para poder sobrepasar ese obstáculo. Amén. Porque la fe comienza cuando la voluntad de Dios es conocida. Y aquí estamos conociendo que la voluntad de Dios para sus hijos es salud. Ahora tú me dirás, pastor, todavía no me convence. Yo necesito que un texto claro que diga que Él quiere mi salud. Por favor, ve conmigo a Tercera de Juan. Está ya casi llegando al Apocalipsis. Tercera de Juan. No tiene sino un capítulo. Tercera de Juan. Casi al final, allá al final, antes de Judas. ¿Y dónde queda Judas, pastor? Antes de Apocalipsis. A ver. Gloria a Dios. ¿Estamos todos ahí? Veremos que lleguen todos. Es muy importante para mí que usted lea la Biblia. Amén. Nosotros aquí, si usted sigue practicando, si usted sigue trayendo su Biblia a este lugar y practicando, leyendo la palabra, usted se va a volver la Biblia más rápida de Mosquera, Funza y de toda Sabana de Occidente. Amén. Porque aquí leemos la palabra. Amén. Tercera de Juan, capítulo 1, no tiene sino un capítulo. Y miren lo que dice el verso 2. ¿Estamos ahí? Dice, amado. ¿Cuántos amados hay aquí? Amado. ¿Cuántos amados hay aquí? Así que esto es para ti y para mí. Y dice, amado, yo deseo. ¿Están ahí? A ver, vamos a permitirle que mi hermano llegue. Listo. Perfecto. Dice, amado, yo deseo. Ahora, cuando dice yo deseo, ¿qué está revelando él ahí? Su voluntad. Su voluntad. Ahora, mire cuál es la voluntad de Dios para usted, que es un amado de Él. Dice, yo deseo que tú seas prosperado solo en algunas cosas. ¿Cómo? En todas las cosas. Ahora, luego dice, y que tengas salud, así como prospera. ¿Qué cosa? ¿Recuerdan a qué vino Cristo a este mundo? A redimirnos ¿de qué?
¿Recuerdan la maldición de la ley? Los tres grandes grupos: ruina, enfermedad, muerte espiritual. Ahora Juan está hablando lo mismo. Y Juan está diciendo que la voluntad de Dios para nosotros es que seamos prosperados en todo. ¿Eso es ruina? O sea que Él vino para quitar la ruina, porque Él quiere que seamos prosperados en todo. Luego dice que tenga salud. Ahora, la maldición de la ley que traía enfermedad. Ahora, la voluntad de Dios no es enfermedad, porque Él vino, su palabra vino para quitar la enfermedad, para quitar la ruina. Pero no solamente eso, sino que también dice allí Juan, y que tu alma prospere. Y eso está hablando de vida espiritual. La maldición de la ley traía ruina, enfermedad y muerte espiritual. Gálatas 3:13 dice que Él vino para redimirnos de eso. Y Juan aquí dice que la voluntad de Dios es precisamente esa: prosperarnos, que vivamos en salud y que tengamos vida espiritual. Tremendo. Amén. La Biblia aquí es una perfecta sinfonía. No se contradice absolutamente para nada. Cuando no conocemos esto, vemos entonces personas diciendo que Dios quiere verlo pobre, que Dios quiere verlo mal, porque esa es la voluntad de Dios para él. Pero ¿qué dice la palabra? Una cosa diferente, ¿verdad? Muchos están diciendo en el lecho de enfermedad: bueno, si esta es la voluntad de Dios para mí, entonces gloria a Dios. Ahora, la enfermedad no trae gloria a Dios. ¿Por qué? Ponía yo este ejemplo esta mañana y lo vuelvo a colocar ahora. Un niño pequeño, tu hijo, y sales con él, pero mira cómo sale el niño, con sus zapatitos rotos, con sus pantalones sucios, rotos, su cara indica, ¿entienden ese término? Sucia, ahí están los opitas por aquí, ricos, ¿cierto? Sucio, y por aquí hay un hilito que le sale así. Ahora, pero el papá va muy bien vestido, muy elegante, muy pisco, muy querido, muy hermoso, por el pleno centro comercial, con su niño de esa manera. Ahora, ¿de quién está dando la imagen? El papá. ¿Por qué? Porque el papá lo debe sustentar, lo debe cuidar, ¿verdad? ¿Aló? Asimismo, da una mala impresión un hijo de Dios. Él no está de la manera correcta que Dios lo quiere tener, porque Dios ha hecho todo para que él viva sano. Él ha hecho todo para que él viva próspero. Pero se necesita que él conozca a su papá, la voluntad de su papá, el deseo de su papá y el amor tan grande que tiene su papá por él, para poderse apropiar de él. ¿Me hice entender? Entonces Dios nos quiere sanos, porque tú no vas a poder testificar si estás enfermo. Tú no vas a poder poner manos sobre un enfermo si estás enfermo. Ahora imagínese usted, un enfermo va a ir a hablar con otro enfermo. No, hermano, imagínese. Vaya primero usted, hermano. ¿Aló? ¿Cierto? No vas a poder testificar de Dios de la manera correcta si estás enfermo. Amén. Y por eso Dios te quiere sano. ¿Aló? Ahora, Dios tiene más compasión por nosotros que nuestros padres naturales. Dios tiene más compasión por nosotros que nuestros padres naturales. Ahora, tú como papá quisieras ver a tu hijo enfermo. Ahora, si tú como persona natural tienes esa compasión por nosotros, ¿cuánto más Dios? ¿Cuánto más Dios? Ahora, permítame y le muestro Efesios capítulo 3. Vaya allí. Efesios capítulo 3, versos 17 y 19. Estamos hablando de que Dios tiene un amor mucho mayor que el que tú puedas aún imaginar.
y tener por tus hijos. Ahora, voy a leer una parte de la oración de Pablo. Y él está aquí orando, pero mire lo que dice allí. A partir del 17, ¿están ahí? 3:17 dice: que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos. ¿Cuántos santos hay aquí? Amén. ¿Y los otros? ¿Cuántos santos hay aquí? Amén. Dice que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, o sea que esto nos incluye a nosotros. Ahora note esto: cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de la plenitud de Dios. Ahora, si tú como papá amas a tu hijo, hay un amor que yo todavía no lo conozco, y es el amor por los nietos. Amén. Ese es tremendo. Por ahí antes escucharon amén. Yo todavía no lo conozco, pero conozco el amor por mi hijo, por mis hijos, y es maravilloso, es grande. Ahora, dice aquí la palabra que ese amor no se puede ni siquiera comparar al amor que Dios tiene por nosotros. Y si tú como papá amas tanto a tu hijo y lo quieres ver sano, ¿cuánto más Dios? ¿Me estoy haciendo entender? ¿Cuánto más tu Dios, tu papá, tu gran Dios? Aleluya, gloria a Dios, bendito sea su nombre. Santiago capítulo 1. Estos textos no los miramos esta mañana, pero ustedes están siendo bendecidos. Amén. Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1. Y vamos a leer desde los versos 16 en adelante. Ahora, ¿por qué esto? Porque algunos piensan que una enfermedad o una dolencia es una prueba de Dios. Muchos están diciendo, esto es una prueba de Dios para mi vida. Pero note lo que dice la palabra, porque eso no concuerda con lo que dice la palabra. La palabra de Dios dice, mire lo que dice la palabra de Dios. ¿Estamos todos allí? Santiago capítulo 1. Y vamos a leer desde el verso 16 al 17. ¿Estamos todos allí? Amados hermanos míos, no, ¿qué dice? Pero permítame un segundo para que todos estemos aquí y todos podamos ser bendecidos. Venga, le ayudo, mi hermano. No se preocupe, yo quiero ayudarle, que usted pueda también leer la palabra. Es para nosotros muy importante que usted pueda leer la palabra. Santiago capítulo 1. Va a buscar el verso 16, el número pequeñito 16, ¿ok? ¿Estamos ahí todos? Ahora sí todos estamos. Aleluya, gloria a Dios. Escúcheme. Merceditas, escúchame. Aló. Dice, ¿estamos todos? Amén. Amados hermanos míos, no erréis. ¿Qué dice? No erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende ¿de dónde? De lo alto. ¿De quién? Del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. O sea, ¿qué es lo que está diciendo aquí el apóstol Santiago? Está diciendo que toda cosa buena viene de Dios. Ahora yo le pregunto, ¿la enfermedad es algo bueno? No. Entonces, si no es algo bueno, no puede venir de Dios. Porque dice aquí la palabra que toda buena dádiva y todo buen don desciende de Dios, del Padre de las luces, en el cual no hay sombra de mudanza. Así que yo no sé, muchas veces nosotros venimos, yo entiendo que nosotros tenemos un trasfondo muy religioso, ¿verdad? Quizás cada uno de nosotros fue criado en un hogar con un trasfondo religioso, y muchas veces escuchamos quizás decir a nuestros papás, a nuestras mamás, a nuestros tíos, o quizás a algún religioso decir, esa es la prueba de Dios.
¿No han escuchado? Yo lo escuché mucho. ¿Saben? Yo vengo de una tierra muy religiosa. Los paisas son muy religiosos. Bendito seas. Y yo lo escuchaba permanentemente. Esa es la prueba de Dios. Ánimo, eso es lo que te tocó de parte de Dios. Y eso todavía me chocaba a mí. Gracias a Dios yo no fui buen religioso. Pero cuando me encontré con la Biblia, lo que dice la Biblia dice que toda buena dádiva viene de Dios, que todo buen regalo viene de Dios. Así que si hay algo que no es bueno en mi vida, no viene de Dios. Y lo tengo que reprender. Porque si la fuente no es Dios, entonces es otra fuente. Y yo no quiero nada con eso. Amén. Aleluya. El Señor dijo, allí viene el príncipe de este mundo. Y en mí. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. ¿Estamos ahí? Ok. Es que estamos diciendo, hagamos un resumen. Estamos diciendo que Dios llama su palabra su medicina. Que Él envió su palabra para sanarnos. Que esa palabra se llama Jesucristo. Y que esa palabra se hizo carne para redimirnos, para dejar sin efecto toda maldición. Y la maldición incluye la enfermedad. Amén. Así que Él vino para sanarnos. Él vino para limpiarnos. Él vino para tener comunión con nosotros. Ahora, miren lo que dice la palabra de Dios, de que somos sanos. Estamos ahí en Santiago, ¿verdad? Vaya un poquito adelante y vaya a Primera de Pedro. Hay una carta después. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 24. ¿Estamos ahí? ¿Estamos allí? Ahora, miren lo que vamos a leer desde el 23. Dice: cuando lo maldecían, no respondía con maldición. ¿Sí están ahí? Amén. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa que juzga justamente. Verso 24. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 24. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 23. Voy a leerlo a favor de ellos. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 24. ¿Estamos ahí todos? Ahora, note lo que dice, volvamos a leer, dice: cuando lo maldecían, no respondía con maldición. ¿A quién se está refiriendo aquí Pedro? A Jesucristo, ¿verdad? Entonces dice, cuando lo maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Verso 24. Él mismo. ¿Quién? Él mismo. O sea, ¿de quién se está hablando? De Jesús. O sea, Jesús llevó nuestros pecados. ¿Dónde? En su cuerpo, sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Ahora noten lo que está escrito allí: por su herida vamos a ser sanados. ¿Cómo dice? Fuimos. Y eso está en pasado, presente o futuro. O sea que tú ya eres sano. Hace más de 2000 años. Amén. ¿Aló? Amén. Fuisteis. Fuimos, dice otra versión. Sanados. ¿En quién? En Cristo. Hace 2000 años. Cristo hizo la obra de sanidad en ti. Ahora la pregunta es: ¿por qué no estamos viviendo allí? ¿Por qué mi cuerpo dice otra cosa totalmente distinta? Porque tú vas a recibir de Dios a través de la fe. Y la fe comienza cuando la voluntad de Dios es conocida. Tú no vas a poder vivir en sanidad
cuando tienes una imagen distorsionada de quién es Dios, cuando no conoces la voluntad de Dios, cuando estás diciendo quizás esta enfermedad es la prueba de Dios y yo tengo que asumirla, nunca lo vas a disfrutar, ¿sabes? Nunca lo vas a poder disfrutar. ¿Me estás entendiendo? ¿Me estoy haciendo entender mejor? Gloria a Dios. Ahora, miremos otro texto. Si Él dice que fuimos sanados, Él entonces no puede mentir, porque Él es Dios. Ve conmigo a Números, al libro de los Números. Está ya en la parte primera de la Biblia, en el Antiguo Pacto. Números. Y vamos a mirar el capítulo 23. Números, capítulo 23. Números, capítulo 23. Ese está Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Levíticos. ¿Ok? Entonces dice capítulo 23. ¿Estamos? Amén. Gloria a Dios. Hagamos una pausa para que los que no han llegado les demos el tiempo. 23. Capítulo 23. Y vamos a leer todo el verso 19. Ahora, este verso no es desconocido para usted, porque usted muchas veces lo ha dicho. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que no lo decimos completo. Solamente decimos una parte. Y mira a lo que me refiero. Capítulo 23, verso 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y luego dice, ¿acaso dice y no hace? ¿Acaso promete y no cumple? ¿Aló? ¿Qué nos está diciendo Dios a través del nuevo pacto? Nos está diciendo que a través de su palabra hecha carne y muerto en la cruz, se llevó nuestras dolencias y nuestras enfermedades. Ahora estamos diciendo que Dios no puede mentir. Si Él mintiera, ¿seguiría siendo Dios? No. No, definitivamente no. Ahora, Él está diciendo, yo envié mi palabra y los sané y los libré de su ruina. Él no puede mentir en eso, porque Él es Dios. No puede mentir en esa parte, porque Él es Dios. Ahora, vaya a Jeremías. Jeremías es uno de los profetas mayores. Jeremías, capítulo 1, verso 12. Jeremías, capítulo 1, verso 12. ¿Estamos ahí todos? Amén. Jeremías, capítulo 1, está ahí después de Isaías. Jeremías, capítulo 1, verso 12. Mira lo que dice. Vamos a leer desde el 11 para tener el contexto. Dice: la palabra de Jehová vino a mí, diciendo: ¿qué ves tú, Jeremías? Yo respondí: veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová: bien has visto, porque yo ¿qué? ¿Yo qué? ¿Sabe cómo dice mi Biblia? Yo vigilo. Yo vigilo sobre mi palabra. ¿Para qué? Para ponerla por obra, para cumplirla. Yo vigilo, yo me apresuro. ¿Qué está diciendo aquí Dios? Que Él está pendiente de su palabra para hacer que ella cumpla el propósito para el cual la envió. Y Él la envió para darte sanidad. Ahora, porque Él te dice a ti: envié mi palabra y los sané y los libré ¿de qué? De su ruina. Amén. Entonces Él, ahora escúcheme esto. Aquí se ve como una dualidad, o yo no sé si yo antes no lo comprendía, le soy sincero, y lo vine a entender y quiero compartirlo con usted.
Note que en el verso 11 dice que Jeremías vio ¿qué? Una vara de almendros, ¿cierto? Y luego en el verso 12 Dios le pregunta: Jeremías, ¿qué viste? Y él dice: veo una vara de almendros. Y luego él le dice: bien has visto, Jeremías, porque yo vigilo, o yo me apresuro, o yo estoy atento para poner por obra mi palabra. Y yo me preguntaba: ¿qué tiene que ver una vara de almendro con estar atento o con estar vigilante de la palabra? No lo comprendía, hasta que estudiando vine a entender que la vara de almendro es la primera que florece antes de la primavera. Y como ella florece antes de la primavera, cuando ya va a iniciar la primavera, los judíos la llaman Choked. Y Choked significa vigilante. Así que para los judíos la vara de almendro es la que vigila la llegada de la primavera. Amén. Y aquí Dios está hablando con un judío, se llama Jeremías. Y él le pregunta: ¿qué ves, Jeremías? Y él dice: una vara de almendro. Ahora, en la mente de ese judío, la vara de almendro significa que ella está vigilando para que de ahí en adelante empiece la primavera. Ahora, en esa tierra, allá en el oriente, es diferente que aquí. Aquí vemos siempre todo verde, ¿cierto? Pero allá no. Allá hay estaciones. Y cuando está la estación del invierno, todos los árboles son chamizos, son palos. No hay nada, absolutamente nada en ellos. Pero cuando empieza la primavera, cuando va a empezar la primavera, florece el palo de almendros. Y cuando ellos ven eso, dicen: ¡wow! Viene la primavera. Porque ese palo de almendro vigila para que la primavera llegue. Ahora Dios le está diciendo: yo soy como el palo de almendro que vigilo mi palabra para que ella cumpla el propósito por la cual yo le envié. Así que Jeremías lo entendió. Y por eso él dijo: wow, él está comprometido en vigilar que lo que ha prometido lo cumpla. Y él prometió salud para ti y para mí. Así que Dios está comprometido con esa palabra. Y Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. ¿Acaso prometerá y no cumplirá? ¿Acaso dirá y no cumplirá? Amén. Entonces Él está comprometido con lo que ha dicho, porque Él es Dios. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea su santo nombre. Ahora, miremos otro texto, 2 de Corintios, capítulo 1. 2 de los Corintios. Ahora, vamos a mirar a partir del verso 19. ¿Estamos todos allí? Desde el verso 19. ¿No? ¿Todavía no? Ok. Démosle un tiempo a ellos. 1:19 dice: porque el Hijo de Dios, ¿quién es? Jesucristo. ¿Aló? Dice: porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, está hablando Pablo aquí, o sea, por Pablo, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, sino solamente que sí en él. Ahora, verso 20 dice: porque todas, diga conmigo, todas las promesas de Dios son en Él. Es decir, ¿en quién? Note que todas las promesas de Dios son en Cristo, no en otra persona. Amén. Son en Cristo, ¿qué? Sí y amén. O sea, no son sí para Nora y no, Caleb, tú todavía como que no. Sí, Alex, pero no, Paola, la verdad es que no. No, aquí dice que todas las promesas de Dios son en Cristo, sí y solamente sí. Amén. Y eso a mí me da un respiro.
Porque eso me hace entender que Dios no hace acepción de personas. ¿Sabe qué dicen algunos? Dicen, no, lo que pasa es que la sanidad es para unos y otros no. Unos sí y otros no. Pero eso no dice la palabra. Porque la promesa de Dios fue que Él envió su palabra y nos sanó y nos libró de la ruina. Y que Él no miente. Amén. Y que todas sus promesas son sí y solamente sí. En Cristo. Dígalo, señor Celina. Claro, estamos hablando de fe. Porque es que tú no puedes tomar nada de Dios si no es a través de la fe. Por eso estamos diciendo que la fe comienza cuando la voluntad de Dios es conocida. Tú no vas a poder tener fe para recibir sanidad si tú no entiendes que Dios quiere verte sano. Si tú tienes una confusión en tu cabeza que te dice, quizás para tales sí hay sanidad, pero quizás para ti esa enfermedad es tu prueba, entonces tú nunca vas a recibir sanidad. Amén. ¿Me hice entender? Por eso es que necesitamos pasar tiempo en esta palabra, queridos hermanos. Cuando usted venga aquí a la iglesia, traiga su Biblia. Eso es como un cristiano sin Biblia, es como un soldado sin fusil, policía sin su arma de dotación, un ciclista sin bicicleta. ¿Qué es un ciclista? ¿Vieron a Christopher Froome corriendo? Sin bicicleta, corriendo. ¡No es nada! Amén. Tiene que tener su bicicleta. Y lo mismo es el cristiano sin la Biblia. No es nada. No es nada. Por eso, si usted no tiene una Biblia, usted se va a comprar una buena Biblia. Amén. Con unas letras así de grandes que usted las pueda ver bien. Amén. Amén. Que usted la pueda subrayar y que usted pueda tomar notas ahí. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Amén. Entonces, todas las promesas de Dios son en Cristo sí y en Cristo amén. Gloria a Dios. Ahora, miremos, con esto voy a terminar. Éxodo capítulo 15. Voy a mirar 2-3 versos más. Con esto termino. Me extendí un poquito más con ustedes. Éxodo capítulo 15. Bueno, pero los primeros también fueron bendecidos. Ellos también tuvieron su parte ahí. Ahora, miremos cómo Dios se reveló al pueblo judío. Dios se reveló de diferentes maneras. Para cada una de las necesidades que el pueblo tenía, Dios se presentó de una manera diferente a cada uno de ellos, de acuerdo a la necesidad que ellos tenían. Entonces, por ejemplo, yo no sé si ustedes han escuchado esas frases, Jehová Jireh. Ahora, Jireh significa proveedor. ¿Amén? Así que Él se mostró como el proveedor de ellos. Pero quiero mostrarles también cómo Él se mostró como Jehová Rafa. Y Rafa significa sanador. Y note lo que dice allí en Éxodo capítulo 15, a partir del 26, dice, les dijo, si escuchas atentamente la voz de Jehová tu Dios y haces lo recto delante de sus ojos, das oídos a sus mandamientos y guardas todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié sobre los egipcios traeré sobre ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Otras versiones dicen, yo soy Jehová, tu médico. Amén. Ahora, esa es la promesa que Dios le dio al pueblo de Israel antes de sacarlos de Egipto. Ahora, ¿ustedes recuerdan cuántas personas componían el pueblo de Israel cuando salieron de Egipto? Perdóneme, 2 millones. Millones. Amén. Él los sacó de Egipto y Él antes de sacarlos les dijo, yo soy tu sanador. Y los sacó. Ahora, los sacó una buena tierra, sus casas, todo bien bonito, ¿no? ¿A dónde los sacó? Desierto. Y ustedes saben que en el desierto es una área inhóspita, difícil, dura, donde si no hay buenos cuidados, la gente se enferma y se muere, se deshidratan, las enfermedades están ahí
por la temperatura estar ahí dispuesta siempre para la persona que llega. Pero entonces Él les dijo: yo soy tu sanador. Les prometió eso. Ahora miremos el cumplimiento de esa promesa. Salmo 105. Salmos 105. Y vamos a leer el verso 37. Ahora, en Éxodo Él les prometió ser su médico. Ahora, en Salmo 105 se ve el cumplimiento de esa promesa, porque todas las promesas en Él son sí, son amén. Ahora, miren los versos 37. Lo sacó con plata y oro, porque Él quiere vernos prósperos. Él los sacó de Egipto con plata y con oro. Y luego sigue: y no hubo en sus tribus enfermo. ¿Por qué? Porque Él se comprometió con ellos y les dijo: yo soy tu médico, yo soy tu sanador. Y dice que en el transcurso no hubo ni un enfermo, porque Dios cumple lo que promete, querido hermano. Si Dios ha prometido, Él cumple. Ahora, yo no dije esto en el primer punto, pero yo no sé si estás pasando por alguna aflicción, por alguna necesidad, por alguna dificultad en tu vida. Estamos diciendo que la fe comienza cuando la voluntad de Dios es conocida. Quizás tú no conoces cuál es la voluntad de Dios ante esa circunstancia que hoy estás viviendo. Pero yo quiero decirte algo: no pronuncies absolutamente nada hasta que no busques ahí en esa palabra cuál es la voluntad de Dios para esa circunstancia. Y cuando la halles, entonces declárala, porque Dios va a ser fiel a esa palabra. Amén. Y te va a ayudar, y te va a levantar, y te va a sacar de esa aflicción. Amén. Porque Él es bueno, y porque nos ama, y porque es precioso. Amén. Ahora, finalmente quiero decirle esto. He hablado de que Dios no hace excepción de personas, pero estudiando este tema encontré que esto de la acepción de personas es muy importante para Dios. ¿Sabe cuál es el problema de muchos? Que muchos están creyendo que Dios es más bueno con este que con aquel. Yo no sé si a usted alguna vez le han dicho, usted orando con otra persona, y usted le dice: ore, y ella le dice: no, ore usted, que es que a usted sí lo oye. ¿Sí? ¿Sí ha escuchado eso? No, ore usted, que es que como que a usted sí lo oye. Él no hace acepción de personas. Y sabe, me di a la tarea de buscar en el Nuevo Testamento, solamente en el Nuevo Testamento, cuántas veces Dios dice que Él no hace acepción de personas. Y me sorprendí: 11 veces. 11 versos diferentes en libros distintos diciendo: Dios no hace acepción de personas. Dios no hace acepción de personas. Y mucha gente entonces hoy no entiende eso. Y si Dios sana a Alex y Él no hace acepción de personas, entonces Él también sana a Nora. Y si Dios no hace acepción de personas y sanó a Alex y sanó a Nora, Él también sana a mi hermano, y sana a mi hermana, a mi hermana, a mi hermano, y a todos y cada uno de nosotros, porque Él no hace acepción de personas. ¿Qué necesitamos? Levantar nuestra fe a un punto donde esa fe se pueda extender y pueda tomar lo que ya tiene en Cristo y hacerlo propio. Amén. Hacerlo propio. Yo no sé si usted quiere tomar nota de esos versos, se los digo. Hechos capítulo 10, verso 34. Hechos capítulo 10, verso 34. Lucas capítulo 20, verso 21. Romanos capítulo 2, verso 11. Gálatas capítulo 2, verso 6. Efesios capítulo 6, verso 9. Colosenses capítulo 3, verso 25. Santiago capítulo 2, verso 1. Santiago capítulo 2, verso